¿Y por qué no se fueron? ¿Porque les daba miedo? Sí, porque estaban ahí muy a gusto, estaban todos en Jerusalén, ahí estaba el centro de todos los cristianos que se habían convertido en un principio. Acuérdense que todos eran judíos, Sí. todos se habían, este es el Mesías del que nos hablaba desde Génesis, ¿verdad? La promesa de Génesis que iba a venir el Mesías que le aplastaba la cabeza a Satanás. Sí. Entonces ellos estaban muy contentos ahí en su comunidad, en Jerusalén, ellos, nomás los judíos, ellos, ¿verdad? Entonces eran una comunidad y ahí estaban. Sin embargo, viene el apóstol Pablo, que aquí lo vamos a ver, es Saulo de Tarso. Acuérdense que él perseguía a los cristianos, Sí. él mataba a los cristianos, ¿sí? ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo es posible ese cambio? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo porque es muy importante, pero lo más importante ahorita que tienen que tener en su mente es que es Pedro junto con todos los demás judíos cristianos, ya ellos mismos habían visto la resurrección de Jesús. Ellos se les había parecido Jesús. Aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Y a Pablo no. Pablo nunca vio a Jesús en carne. Pablo se convirtió después, pero él dice, pero a mí como a un abortivo también se me apareció Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ver en Corintios, fíjense, Corintios 1:1, porque aquí vemos, a mucha gente no le gusta la carta de Corintios porque como que rebate el apóstol Pablo, rebate al apóstol Pedro. Si Pedro era Pedro, el jefe o el máximo dirigente, por decirlo así, aunque esas cosas nosotras las hacemos, porque Dios dice que no hay jerarquías, que todos pecamos, que todos somos iguales, que no hay arriba ni abajo ni debajo de nadie, ¿sí? Fíjense cómo el humano tergiversamos todo esto y de eso se trata esta carta. Cuando nosotros como humanos queremos meterle religión, queremos meterle cosas al evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Evangelio viene de la palabra eu. ¿Qué quiere decir eu? Todos sabemos lo que quiere decir eu en griego. ¿Qué quiere decir eu? Eugenesia. Eu. Hay muchas palabras que empiezan con eu. Eureka. Eureka, exactamente. Eu es bueno. Eu, ¿sí? Por ejemplo, decimos estrés, ¿verdad? Hay estrés malo, hay estrés bueno, ¿sí? Entonces, eu quiere decir bueno. Y Evangelion, ¿qué quiere decir Evangelion? ¿Qué quiere decir Evangelion? Nuevas, No, noticias. noticias. Evangelion son noticias. Tú vas a un periódico allá en Grecia, ¿verdad? Vas a Grecia y ¿qué vas a ver ahí donde están todos los periódicos y todo? Evangelion, ¿sí? Es una noticia. Buena noticia. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Y qué es la buena noticia? ¿Qué es el evangelio? Todo el mundo dice, es el evangelio. Y pensamos que es algo muy complicado. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Por qué peleó el apóstol Pablo con el apóstol Pedro? ¿Sí? El apóstol Pedro, que estaba en Jerusalén, que estaba arriba de toda lo que era la iglesia, ¿verdad? Se le consideraba ahí, pues, un dirigente muy importante. Pues vamos a ver lo que dice Pablo, vamos a ver lo que dice la carta de Gálatas, lo que nos dice acerca del evangelio, de la buena nueva, ¿sí? Fíjense, dice Pablo, apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? ¿Qué quiere decir apóstol? ¿Quién es un apóstol? ¿Quién es un apóstol? Y los que predican la palabra. Sí, los que predican la palabra, pero ponen los
fundamentos. El apóstol, todo gira alrededor de la predicación de la palabra, del evangelio. Todo gira alrededor del evangelio. El apóstol pone las bases verdaderas del buen evangelion, de las buenas noticias. Entonces, ese es un apóstol, ¿sí? Ahora, vamos a ver vamos a ver qué dice. Entonces, Pablo dice, yo soy un apóstol, ¿sí? Yo soy un apóstol, yo pongo las bases, pero ¿quién te las dio? ¿Cuáles son por qué te denominas apóstol? ¿Cuántas veces vemos ahora que la gente, pues que el apóstol que el apóstol otro? ¿Qué significa ser un apóstol? Fíjense lo que dice. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo, no me patrocino solo. O sea, soy un apóstol de Jesucristo. Voy a sentar las bases de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Quién te llamó? Porque te llamó alguien, porque te dijo alguien, por voluntad de Dios. Es decir, Dios te llamó, lo llamó. Y vamos a ver. Ay, perdón, es que estoy en Corintios. Okay. Dice, sí, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Qué quiere decir esto? Nadie me dijo a mí que yo iba a ser apóstol. Nadie me dijo nada. Es más, aquí dice, nadie me enseñó. Fíjense lo que dice. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, o sea, era Pablo y varios que estaban con él. Dice, a las iglesias de Galacia. ¿Cuáles eran las iglesias de Galacia? Acá está Jerusalén, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí en una orillita está Jerusalén, está Israel, ¿sí? Y luego te vas para arriba donde está Turquía. Allí, en toda esa área de Asia Menor, es donde estaba el área de Galacia en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, toda esta área de Turquía, que es Asia Menor, ahí se fundaron muchas iglesias que el apóstol Pablo había ido a predicar. Ellos no eran judíos. La diferencia, fíjense, los de acá, Pedro en Jerusalén, estaban acá puros judíos, ¿sí? Ellos eran judíos, pero judíos. Y todos los de acá, pues eran paganos, eran gentiles, ¿verdad? Ya de Asia Menor, que venían de Asiria, de Babilonia, de todas esas partes, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, primero que todo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué hermoso el apóstol Pablo, porque los iba a dar una revolcada, pero dice gracia y paz, o sea, vengo en paz, ¿sí? La gracia de Dios sea sobre ustedes, ¿sí? Y la paz de Dios. Y luego, fíjense, sean a ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿de quién viene la gracia y la paz? De el Señor Jesucristo y de Dios, el cual, y luego se los recuerda. Dice, esto es el centro de lo que yo voy a hablar con ustedes, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Nosotros decimos, ay, es que antes era mejor todo, siempre quisiera que fuera como antes. Desde aquí, desde entonces, ha sido el siglo malo, ¿sí? Nada más que ahorita vamos a ver, entonces, ¿estamos condenados aquí a sufrir el siglo malo? Vamos a ver qué dice Dios, el cual se dio a sí mismo para librarnos. Para eso vino Jesús, para librarnos del siglo, del presente siglo malo, y nos está hablando ahorita, hoy, ¿sí? A eso vino Jesús, a este siglo malo en el que estamos viendo todo, la guerra que está por empezar en Ucrania, Padre, no lo permitas, Padre, pero bueno,
todas esas cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Salve. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Preservarte de este siglo malo. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será? Preservarte del siglo malo. Pero ¿cómo? Aquí lo vamos a ver. Salud. Y aquí viene ya el apóstol Pablo con toda su pasión y con todo su enojo y con todo lo que es. Fíjense, estoy maravillado. Cuando tú dices maravillado, esta palabra yo dije, bueno, tiene varias acepciones en griego. No, no tiene varias acepciones. Maravillado lo dijo Jesús cuando dice, me maravillo de la fe de este hombre que no he visto tal fe en todo Israel, ¿sí? Es maravillado, estoy maravillada de esta obra tan buena. Imagínense el apóstol Pablo, es como un cinismo, es como un sarcasmo, estoy maravillado. Imagínense la palabra que él usa, ¿sí? ¿De qué está maravillado? De que tan pronto se hayan alejado, y aquí es, en esta palabra alejado, el griego es abandonado. Es una palabra que él usa, que se usaba para los soldados, desertado. La palabra original es desertado. ¿Alguien me puede decir qué le pasa a un soldado que deserta? Lo degradan todo, le quitan todo, lo degradan y lo mandan a la cárcel. Si no es que en algunos países, cuello, ¿sí? Entonces, es un término muy fuerte que el apóstol Pablo está diciendo. Yo les enseñé el verdadero evangelio y ustedes han desertado, no a mí, no a mí, han desertado a aquel. ¿Quién es aquel? Con mayúscula que viene aquí. ¿A quién han desertado? Exactamente, a Dios, a Jesús, a aquel que los llamó. Dios, por eso dice, por la voluntad de Dios, es que todo lo que está aquí y que yo estoy aquí por la voluntad de Dios, y ustedes han desertado a Dios, a aquel que los llamó. Y aquí hay una palabra muy importante porque, fíjense, dice aquí, os llamó, os hayáis alejado del que os llamó. Y es importante esta palabra llamó, porque hay una diferencia, hay un llamado. Nosotros desde antes, como lo vamos a ver aquí, somos apartados, pero también tenemos un llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. Y entonces el apóstol Pablo les dice, Dios les hizo un llamado, los llamó y ustedes desertaron a aquel que los llamó, ¿sí? Y fíjense, dice, ¿por qué no les llamó? Por la gracia de Cristo. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Cristo. Dice, para seguir. Nosotros, por eso nos dicen ovejitas, por eso nos dicen borreguitos, ¿sí? Ahí van todos los borreguitos. Ya abrieron este restaurante nuevo, ahí van todos los borreguitos, ¿verdad? Y ay, es que ahora vino un señor, quién sé qué, que un curso de quién sabe qué, ahí van todos los borreguitos, ¿sí? No, y te cobra 10,000 pesos. Ah, de ser muy bueno porque cobra 10,000 pesos. No, este cobra 20, mejor tomamos el de 20, ¿verdad? Ahí vamos todos los borreguitos, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso dice la palabra aquí, dice, para seguir un evangelio diferente. Dice, yo les presenté a Dios, les presenté el evangelio, les presenté a Jesús.
que es el que nos puede librar del siglo malo que estamos viviendo, ¿sí? Fue un llamamiento de Dios. Y ustedes me maravillo que tan rapiditamente andan detrás de otros evangelios que ni siquiera son el evangelio. Dice, un evangelio diferente, pero luego remata y dice, no es que haya otro. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo, un evangelio, punto. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunas personas que os perturban. ¿Qué es perturbar? Confusión en la mente. ¿Tienes confusión en la mente? Pues deja de escuchar a esa gente que te está perturbando y metiendo confusión en tu mente, ¿sí? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta palabra pervertir es muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué Dios hizo el mal? ¿Por qué existe lo malvado? Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permite el mal? Miren, Dios cuando hizo la creación, cuando te hizo a ti y cuando me hizo a mí, nos hizo perfectos. Él en la creación, ¿verdad? El cielo estaba vacío y desolado y todo era caos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en ese desorden y esa vaciedad, Dios puso orden y Dios lo llenó de cosas buenas para ti y para mí. Y cada día que Él creaba, ¿verdad? Que creó, separó la luz de las tinieblas y vio que era bueno. Y luego separó el mar de las aguas y vio que era bueno. Y luego creó los peces del mar y todo eso y vio que era bueno. Entonces, toda la creación que hizo era buena. Entonces, ¿qué pasó? Y fíjate lo que dijo después, al final. Lo único que dijo que no era bueno, dijo, él creó a Adán del polvo de la tierra, pero algo dijo que no era bueno. ¿Se acuerdan qué es? Que estuviera solo. Que estuviera solo. Dios nos creó para relacionarnos, para estar en comunión unos con otros. Por eso siempre nos dice, no dejen de congregarse. ¿Qué es la pandemia ahorita? ¿Qué nos quiere hacer? Separarnos y aislarnos. Dios dice en toda su creación, lo único que no es bueno es que el hombre esté solo. Y no quiero decir que, claro, estaba refiriéndose, obviamente, pues el hombre tenía que ser una mujer que saca de ahí mismo para que pudieran procrear y crear la humanidad, pues si no, ¿cómo iban a estar con quién? ¿Sí? Pues tenían que procrear y por eso el hombre y la mujer dicen, no es bueno que el hombre esté solo, claro que no. Por eso él toma de su costilla, allí adentro ya estaba la mujer para luego procrear y tener hijos y tener una familia. ¿Sí? Todo lo que Dios hace, piénsenlo, Él es nuestro Padre, ¿sí? Pero también Él dice que es como una madre que nos acoge y nosotros somos sus hijos. ¿Sí me explico? Todo es en familia, es la base sobre la cual Dios va a, a, a hacer la humanidad, ¿sí? Ahora, esto conlleva una cuestión espiritual, por eso muchas veces decimos, es mi madre espiritual, es mi padre espiritual, ¿sí? Y decimos, entonces, ¿por qué a veces pues no hay familias completas o murió el papá o la mamá o X, ¿sí? Porque Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. En Dios tenemos nuestra familia. Él es nuestra familia, ¿sí?
Por eso aquí siempre el apóstol Pablo, hermanos, hermanos, hermanos. Y ustedes saben que pues el apóstol Pablo no tuvo descendencia, no se casó. Entonces, fíjense la profundidad de lo que está diciendo el apóstol Pablo. No quiero desviarme. Dice, estoy maravillado de que ustedes desertaron de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, dice, más no que haya otros, sino que hay algunos que los confunden y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Bueno, terminando la idea que les decía de la perfección de Dios, ¿qué es la perversión? Dios hizo el Evangelio, nos dio el Evangelio perfecto. ¿Qué es la perversión? La perversión es cuando tú tomas algo que Dios creó bueno y lo usas y lo tergiversas y lo usas para otros fines. ¿Sí me explico? Es como la sexualidad. Dios creó el sexo, Dios creó todo. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? Lo ha pervertido en pornografía, pedofilia, ya no quiero hablar de eso, ¿sí? Pero Dios creó algo maravilloso. Él no creó todo esto, es la perversión. Por eso el apóstol Pablo está tan enfurecido, porque dicen de esto que es santo, bueno, puro, que es nuestra redención. Ustedes lo han manipulado y lo han pervertido. Fíjense la palabra que dice, pervertir el evangelio. ¿Y por qué está tan molesto? Porque es cuestión de vida o muerte. Él dio su vida por el evangelio, ¿sí? Y hay otras gentes que han venido a perturbarlos. ¿Y a quién se refería el apóstol Pablo? ¿A quién se estaba refiriendo en esa perversión? ¿Quién estaba pervirtiendo el evangelio? ¿De dónde venían? Vamos a ver si nos lo dice. Fíjense, dice, más si aún, y ahora viene una consecuencia tremenda y terrible, dice, más si aún nosotros, imagínense la carga del apóstol Pablo, decir, si yo mismo me atrevo, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, no me importa que sea un ángel del cielo, de hecho ustedes saben que Satanás pues, era un ángel del cielo, ¿verdad? Si yo mismo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, es decir, un evangelio pervertido, ¿sí? Del que que les hemos anunciado, obviamente él junto con los que estaban con él, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? ¿Qué es anatema? Anatema es alguien que no es digno de vivir. Es alguien que está maldito. Es alguien que no tiene posibilidad de redención. Eso quiere decir anatema. Anatema es una persona maldita, digna de muerte, que no tiene, que no es digno de vivir. Y él está diciendo, si yo mismo les predico un evangelio pervertido, yo soy digno de muerte y no tengo redención de Dios. Imagínense lo que está diciendo, lo importante que era para el apóstol Pablo, que le costó su vida, el verdadero evangelio. Y no es que haya otro, hay un solo evangelio. Fíjense, dice, sea anatema. Y entonces él dice, a ver, pues busco el favor, ahora, el favor de los hombres o el de Dios. Y aquí es un punto muy sutil y muy a nuestra época. Allá en el apóstol Pablo, pues imagínense, él estaba poniéndose en entredicho con quiénes, con el apóstol Pedro
y todos los judíos, primeros cristianos, apóstoles que habían andado con Jesús. Les estaba llamando, si ustedes vienen y predican otro evangelio, sean, ¿qué? Malditos. ¿Se dan cuenta? Por eso hay gente que dice, Gálatas no la pasamos. Fíjense, dice, ¿por qué? ¿Y por qué era todo esto? Por nuestra necesidad de agradar a los hombres. Facebook, Twitter, Por el ego. Instagram, ¿sí? ¿Qué estamos reflejando? Verdaderamente son nuestras vidas. Claro, todos queremos hacerlo, ¿sí? Yo la primera, claro, quiero agradar a la gente, quiero que la gente me quiera. Los niños los vemos. Ahorita, ¿cuánto problema hay de bullying? ¿Cuánto problema hay de bullying? De todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos agradar a la gente. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pero todo es, ¿qué prioridad le estás dando? Porque Dios te promete gracia y favor, pero primeramente con Él, ¿sí? Entonces, cuando tú agradas a Dios, Dios te da esa gracia y ese favor para con los demás. ¿Cómo vas a ir a compartir tú el Evangelio con tu mirada, con tu voz, con quien tú eres? Por la gracia y el favor de Dios. Pero tu prioridad, ¿dónde está? ¿Qué estás reflejando? ¿Sí? Fíjate, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Dios. Primeramente, sirvo a Dios. Esa es mi prioridad, ¿sí? Y entonces, en el versículo 11 empieza el apóstol Pablo a decirles, ¿verdad? Porque obviamente habían venido gente de Jerusalén, los primeros cristianos, a decirles cosas a estos Gálatas, pero era un evangelio pervertido. Y entonces el apóstol Pablo tiene que decirles, porque claro que ellos decían, son de allá, de Jerusalén, vienen, y viene Pedro, y vienen ellos, y nos están diciendo esto. Entonces, los consideraban, querían quedar bien con esa gente importante que venía. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque entonces, ¿qué credenciales tiene el apóstol Pablo? Y dice, mas les hago saber, hermanos, dice, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre. Yo no lo tomé de una persona, de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No fue el que me dijo, pues como ustedes saben, hay muchas cuestiones ahí de que al evangelio, pues que de los varios, los mormones o esto, lo otro, y le agregan de John Smith y libros, etcétera, 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 ¿sí? Dice, yo no lo recibí de ningún hombre. ¿Yo lo recibí de quién? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino porque revelación de Jesucristo. Esto es la revelación de Jesucristo. Porque toda la vida has oído de Jesús, porque toda la vida te han contado de Jesús desde que eras chiquita y desde que tienes uso de razón. El apóstol Pablo, igual, la Torá, ¿de quién habla la Torá? Todo lo que él se sabía de memoria, ¿de quién habla? De Jesús, pero no se le había revelado todo eso que él había aprendido, al contrario, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que siendo el apóstol Pablo un judío, y aquí lo dice, sabiendo desde la promesa de Dios hasta obviamente el Antiguo Testamento, no se le había revelado que todo lo que él sabía era acerca de Jesús? Dice, y la asolaba. Y en el judaísmo, es decir, en mi religión, que puede ser cualquier religión, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? La que sea, escoge la que quieras, la tuya, la mía, cualquier. Dice, en mi judaísmo, en el judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dice, siendo mucho más celoso de qué? De las tradiciones de mis padres. ¿Cómo somos de verdad celosos de nuestras tradiciones de los padres? Y pensamos que estamos muchas veces traicionando esa tradición familiar, pues nadie era más celoso de las tradiciones que el apóstol Pablo y andaba matando cristianos. ¿Sí? Fíjense, y dice, pero cuando agradó a Dios, y este es el momento tuyo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo te apartó Dios? ¿Desde cuándo, Olguita? ¿Desde cuándo, Amalia? Desde el vientre de tu Así es, desde el vientre de tu madre. Así es, desde el vientre Rosy, desde el vientre Anet, desde el vientre Laura, desde el vientre Linda, desde el vientre Lorena, Patti, desde el vientre nos ha apartado. Pero una cosa es que te haya apartado y otra cosa es el llamado, como lo vamos a ver ahorita. Tú estás apartada, ¿sí? Desde el vientre de tu madre. Así que la próxima vez que te digan, no, es que el aborto es una bola de células, sí, tú también eres una bola de células. Nada más que esa bola de células que tú eres ahorita, ¿verdad? Que son las que te dan vida, que son las mismas, que son las bolas de células, estás apartado, tiene un propósito, ¿sí? Es un ser viviente, apartado, porque Dios te ha apartado. Entonces, fíjate, dice, no me apartó en el 15, desde el vientre de mi madre, y luego otra cosa, Él te apartó desde el vientre de tu madre, pero cuando te está llamando, y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí. Una cosa es que te haya apartado desde el vientre de tu madre, ¿sí? Y otra cosa es el llamamiento. Y Dios te llama, pero no te obliga. Dice, me llamó, dice, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, no fue algo que alguien me dijo. Yo no fui y le pregunté, oye, ¿cómo le voy a hacer? Oye, ¿qué voy a hacer? Oye, es que Dios me llamó. Si Dios te llamó, pues pregúntale a Dios. Dios lo llama, dice, y yo no fui corriendo con Juan, con Pedro, con Mateo, con nadie. Yo no fui corriendo con nadie, fíjense. Dice, yo no lo consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? ¿Les recuerdo? los apóstoles. Pedro y Felipe y todos los apóstoles, ¿verdad? Ahí estaban. Entonces, los apóstoles que habían andado con Jesús 3 años, que lo vieron resucitado, que les dio la gran comisión, ahí estaban en Jerusalén. Dice, yo no fui a Jerusalén a preguntarles, dice, no, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a dónde? A Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, en Arabia se supone que estuvo alrededor de 10 años y luego estuvo, dice, en Damasco,
estuvo en Tarso, también estuvo en Tarso, que después nos dice 3 años, después de 13 años, dice, y permanecí, después pasados 3 años, ya fui a Jerusalén para ver a Pedro, ahora sí fui a ver a Pedro. ¿Cuánto estuve con Pedro? 15 días, no es así como que estuve con él, no, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Pues era medio hermano del Señor. En esto que les escribo, dice, he aquí delante de Dios que no miento, no estoy mintiendo. Esto no lo aprendí de nadie, está ratificándolo. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica ¿qué? La fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios en mí. Muchas veces la gente dice, no hombre, mira a ese que es pastor, no hombre, yo lo conocí y era y un tarambana y era un eh, X y Y y Z, ¿sí? O sea, todas las cosas malas. Sí, Dios se especializa en que esos que eran drogadictos, esos que eran de lo peor, se especializa en eso, para que veas y glorifiques a Dios, porque nadie pudo haberlo hecho. Y entran y salen de cuestiones de rehabilitación y toman cursos y hacen esto y lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. El único que te puede librar es Dios. El único, el que vino aquí a pagar por todo eso, que te puede hacer una persona nueva, una persona diferente. ¿Quién es? Es Jesús, es el único. Y vemos el Evangelio como, entonces, ¿qué es el Evangelio? Y el Evangelio nos los dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos y nos dice muy sencillamente lo que es el Evangelio. Dice, fíjense, ¿cuál es el Evangelio? Dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, todo ya estaba aquí. El Evangelio estaba profetizado en las escrituras. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es las buenas nuevas? ¿Quién es? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Si no hubiera resucitado Jesús, ¿qué fue la resurrección de Jesús? Muchas veces nos quedamos en la cruz, en la muerte, y ahí está la cruz con Jesús crucificado. Ya no está allí. Él no está allí. Esa no es nuestra fe. La fe es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es cuando allí en esa resurrección es cuando Satanás no lo pudo retener y nosotros somos perdonados en todo. Y nosotros somos declarados hijos de Dios y resucitaremos también. Y dice, en la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. ¿Qué era el Evangelio y qué era lo que estaba pervirtiendo? ¿Sí? Porque aquí el apóstol Pablo nos dice, lo único que tienes que hacer es creer y luego la transformación, pero vamos a ver la carta de Gálatas, porque es un camino en el cual te puedes ir, este es el camino de la libertad, pero puedes caer en el libertinaje también o puedes caer en la religiosidad, ¿sí? Y ninguno de los dos te lleva al camino recto. El camino recto es creer en Jesús. La cuestión aquí es que para nosotros creer es, creo que puede ser, puedo llegar, creo que puedo llegar como... No, creer en el griego es depositar en lo que tú crees tu vida, tu mente y tu corazón y todo lo que eres, depositarlo, ¿sí? No en lo que dicen los demás, no en la religión, no en las reglas, y no estoy diciendo que son malas, ni mucho menos. Vamos a ver, ¿crees verdaderamente, pones, depositas tu vida y todo en Jesús para poner todo lo que eres y todo lo que tienes a sus pies? ¿Realmente renunciar a todo? ¿Crees tú que Dios tiene, que esto que estás viviendo es verdaderamente lo que Dios tiene para ti? Piénsalo, piénsalo, porque hay mucha contaminación que viene de todas partes, pero el evangelio puro es ese, que nadie te confunda. No es religión, no son reglas, no es libertinaje. El evangelio puro es creer, es depositar tu vida verdaderamente, que el centro de tu vida es Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta mañana, porque todo, Señor, todo gira alrededor de ti, porque todo tú nos has hecho, nos apartaste desde el vientre de nuestra madre para vivir, para quitarnos de para ampararnos de este siglo malo. Así dice el apóstol Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón para ir delante de ti, Señor Espíritu Santo. Revélanos la maravilla de ese que nos ha apartado, de Dios que nos ha apartado, que nos ha seleccionado, que nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre y que nos ha dado un llamado para hacer todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer con todo lo que nos ha dado. Así como preparó al apóstol Pablo, le dio la mejor educación, le dio lo mejor que había para ir ante reyes, para ir ante todo el pueblo y anunciar las buenas noticias. ¿Qué sale de nuestra boca cuando hablamos? ¿Buenas noticias o malas noticias? Porque tenemos las mejores noticias, que nuestra boca siempre, siempre anuncie las buenas noticias del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.